hay hombres que quieren matar el ministerio de la mujer. Hay mujeres que tienen el llamado, tienen los dones, pero los hombres de ministerios, también igual que ella, no quieren que se exhiba lo que ellos aportan. Hay hombres que son evangelistas, hay mujeres que son profetas, hay viceversa. Hay casos de mujeres que no son de púlpito, pero tienen una palabra profética, una intercesión, que lo que dice se cumple. Y sabes algo, esos hombres lo mantienen en el afán de la casa. Hay hombres que prefieren la mujer solamente para que sea ama de casa, pero no le dan ni siquiera la oportunidad ni que ores por ello después de predicar, porque le da miedo que se sepa que es una atalaya. Donde un profeta llega, causa problema, porque el orden de Dios viene con caos, pero caos no para dejarlo con caos, sino para traer orden. Cuando llega un profeta genuino, lo que está torcido comienza a enderezarse, y por eso hay pastores que no le gustan los profetas en la iglesia. Yo decía, Padre, yo no quiero seguir hablando de un Cristo que restaura, que restituye, de un Cristo que está conmigo, donde yo veo que los enemigos se unen para matarme. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, pero bien serio. Que grabamos contenido edificante para ti y para tu familia. Todo aquel que entra a esta plataforma, pero hoy no te muevas. Me acompaña una pastora, una mujer de Dios, que Dios está haciendo cosas grandes, tanto aquí en la República Dominicana como en el mundo entero. Dejaré a la pastora Raquel que se presente. Ahí está, bella audiencia. Pastora, ¿cómo se siente? Bienvenida. Muchísimas gracias, a Dios la gloria por la oportunidad de poder ser parte de lo que Dios está haciendo en esta hermosa plataforma. Gracias, Profeta Christopher, por la oportunidad, de verdad. Y gracias a cada persona que será edificado y que se está conectando y que estará en sintonía con lo que Dios va a hacer en esta hermosa plataforma, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya escucharon, mi gente linda. Comparta esto, dele like, póngase el traje de buzo, porque hoy vamos para agua profunda. Pastora, ¿dónde nace? ¿Cómo fue su infancia cuando niña? Bueno, te cuento que en primer lugar respondo al nombre de la pastora Raquel Nin. Apenas tengo 2 meses de ser ya pastora o trabajando, por así decirlo, en una iglesia como tal física en el sur de la República Dominicana. Soy casada por la misericordia del Señor con el pastor Cristian Morales, que hoy me acompaña. Y bueno, le cuento que mis inicios fueron muy fuertes. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya venía con ciertas situaciones de rechazo, de intento de aborto. Mi mamá era muy joven. En una ocasión me confesó, que ya inclusive he dado ese testimonio. De ahí nace mi primer libro, Lucy la Soñadora. Vengo de lo que es el rechazo, la depresión, de haber intentado con sogas, con veneno, cosas que no funcionaron para gloria y honra del Señor y que hoy son testimonio, aunque en un momento me hicieron llorar. También comenzó con mi vida, tuvo un trance, una transición dolorosa a través de un abuso a mis 12 años de edad, lo cual también se menciona en mi primer libro, Lucy la Soñadora. A raíz de eso comienzan ciertos procesos en mi vida y creo que fue la parte donde hubo un antes y un después a raíz de ese abuso de un ex padrastro que tenía en ese entonces. Ahí comienza una Raquel muy diferente, una Raquel amarga, una Raquel que comenzó con ciertas cosas que no era el diseño que Dios tenía para su vida. Pero luego, a mi adolescencia, siempre traté de buscar ayuda con psicólogos, psiquiatras, pero nada funcionaba. Entonces llega un tiempo donde yo descubrí y entendí que lo que me hacía falta no era solamente un psicólogo ni un psiquiatra, sino que Dios ocupar ese vacío que yo por tantos años tenía y que entendiera que lo que me había acontecido, aunque no me lo busqué, yo no era culpable, pero tampoco no podía seguir como una víctima, sino que tenía que entender que a veces Dios permite procesos negativos, dolorosos, ciertamente como el mismo Job no se lo buscó, pero que Dios lo permitió para que hoy tengamos un ejemplo de fe como es Job en nuestra vida a través de la Biblia, que Dios permite procesos negativos, dolorosos, tan horribles de verdad, pero lo permite para él sacar un testimonio, porque a raíz de yo ser la rechazada en un tiempo, a raíz de que yo fui la depresiva, fui la oveja negra, por así decirlo, de un vecindario, de un barrio, crecí en Mano Guayabo, un tiempo viví en Herrera, mi madre es de Mano Guayabo, de la capital de República Dominicana, y mi padre es de Herrera, de la capital de República Dominicana. Me rodeé en esos entornos, pero ¿qué acontece? Que siempre fui diferente a pesar de las heridas que venía arrasando. Ya luego que me convierto a Cristo, que no fue del amor al arte, sino que tuve un encuentro a raíz de que ya intenté con otro método, con un cuchillo.
yo decía, ya esta vez lo voy a intentar más profundo. Y bueno, eso yo le he dado en otros testimonios y realmente también está en mi libro que tuve un encuentro con Dios en medio de quitarme la vida. Wow. Y allí escuché la voz de Dios que me decía, tengo propósito contigo. Y desde ese entonces hasta el sol de hoy soy cristiana. Fui a una iglesia públicamente ya a confesarlo, pero ya desde ese entonces allí yo lo confesé. Y han venido muchas situaciones, pero la fe y la convicción del que me llamó y del que se me mostró, que no fue el hombre, que fue Jesús, ha hecho tantas cosas en mi vida que de verdad vale la pena seguirle. Tremendo. Raquel, ¿qué edad tenía cuando intentaba quitarte la vida? Bueno, en muchos diferentes etapas, pero la última ocasión fue entre 20 y 21 años, que ya es cuando Dios entonces trata conmigo, que fue cuando le contaba del cuchillo. Entonces ahí yo vengo y me convierto. O sea, a los 21 años acepto al Señor a raíz de que estaba viviendo situaciones que no entendía. Buscaba psicólogos, buscaba todo. Yo tenía un proceso de enfermedad donde no encontraban los doctores nada. Wow. Se decía que era asuntos de brujería, porque algo que no he dicho es que yo vengo de los medios. Trabajé en la televisión, tanto detrás como fuera. Trabajé en la música, escribía canciones, la cantaba. Aunque hoy en día, siendo cristiana, realmente no he vuelto a pues levantar ese llamado, que quizás en el tiempo de Dios me lo permita, pero no está en mí todavía hacerlo. Dijiste que por poco te quita la vida. Entraste en una etapa de depresión. Sí, ¿Qué por tiempo- años. ¿Y cómo pudiste vencer esa depresión en tu vida? Porque hay gente ahí que está luchando con una depresión año tras año y no encuentran la salida. Bueno, realmente, aún buscando psicólogo, psiquiatra, entendía que no era suficiente. No era suficiente hasta que luego que me convierto, que pasa un proceso de liberación, un proceso que hasta en un tiempo me avergonzó, porque yo decía, pero ¿cuándo será que van a dejar de llamarme que no soy la depresiva? ¿Cuándo será que dejé de seguir siendo atada? Y recuerdo que yo un día dije, ya es hoy, que yo no voy a dejar que más me sigan diciendo que suelte la depresión, que me desligue de esa atadura. Y yo dispuse en mi corazón que ese día iba a ser el día de mi liberación. Había una campaña en diciembre en una iglesia en la cual yo estaba en ese entonces, y yo recuerdo que yo decía, esta campaña de 4 días será el tiempo de mi milagro. Y pareciera que Dios me escuchó tanto. Habían 4 predicadores y los 4 me hablaron en los diferentes días consecutivos. Y una de las palabras que me marcó de un profeta, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero muy usado por Dios aquí en Dominicana, él me decía, ya más nunca visitarás psicólogo, porque te levantaré con llaves para la salvación de tu familia. Y para gloria y honra del Señor, así fue desde ese día. Han venido ataques, la depresión, claro, ha querido venir a visitarme, porque te cuento algo, Christopher, que las guerras más fuertes no fueron solamente afuera, no solamente fueron cuando yo no era cristiana, sino que las más fuertes han sido dentro del Evangelio. Y va a sonar fuerte, Dios mío. pero ¿sabes algo? La Biblia establece que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Raquel, ¿cuáles son los síntomas de una persona cuando está depresiva? Realmente son muchos. Yo también estudié psicología y realmente uno se ha dado cuenta que son muchos, pero el caso mío, para que así le pueda servir a muchas personas, yo me aislaba. Inclusive no hay un recordatorio o un recuerdo, por así decirlo, mejor dicho, de una Raquel que se socializaba. No, la Raquel era aislada. Es más, mi madre siempre me decía, sal de esa habitación. Siempre quería estar en una habitación, siempre quería estar aislada del montón. Donde estudié, que estudié como en 2 escuelas, recuerdo que en recreo yo no salía. Y cuando salía era porque un milagro, pero no me gustaba compartir con los demás. A pesar de eso, era meritoria, era muy buena estudiante. Pero lo que pocos sabían era que yo estaba batallando con depresión. En muchas ocasiones los psicólogos de la misma institución universitaria llamaban a mis padres porque me encontraban en el baño llorando, me encontraban a veces en el aula sola llorando y nadie sabía lo que me estaba aconteciendo, y por muchos años guardé secretos que me estaban agobiando y matando por dentro. Y eso le pasa a muchas personas que a veces tienen miedo de hablar ciertas cosas, y no solamente se están libertando ellos con hablarlo y con confesarlo, sino que están levantando a otras personas. Porque yo recuerdo que estando en depresión, personas me hablaban de sus casos, y esos casos que me pedían solución, yo decía, pero si ellos están pasando eso, si supieran que lo que ellos están pasando es más grande que lo mío, y mira cómo estoy yo. Wow. Te convierte Sí. en esa campaña. Ahora, ¿cómo fue el proceso ya tú convertida al Señor? Bueno, fue un proceso muy fuerte. De verdad, ahí viene la etapa como más. Así que me trae muchas emociones buenas y también negativas.
porque realmente cuando yo me convierto a Cristo, sinceramente yo pensé que todo iba a ser color de rosa. Es más, me vendieron un evangelio donde aquí no se sufría, donde aquí todo está bien, donde todo el que es cristiano desea lo mejor para ti, cosa que realmente a los que son nuevos creyentes debo decirle de todo corazón, no todo es color de rosa. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque aquí tú te vas a encontrar al mismo, al mismo demonio, Dios lo reprende en el nombre de Jesús. Pero Dios permite ciertas cosas para que no nos fijemos solamente en el hombre, porque los hombres podemos fallar. Y lo dice alguien que también quizás ha fallado y que falla. Pero puesto los ojos en Jesús, porque yo llegué mirando los hombres y al mirar los hombres y confiarme en los hombres, tuve muchas caídas que eran innecesarias. Tuve manos que yo pensaba que con decirles mis procesos iban a tener una puerta para que me ayudaran, una llave para que me desataran, por así decirlo. Y yo recuerdo que viví procesos tan dolorosos dentro del Evangelio, aún personas que siendo líderes, pastores, no fueron prudentes, con casos que yo estaba padeciendo, siendo nueva creyente y mi pasado. Y ¿sabes qué descubrí? Que cuando tú te conviertes para los que son nuevos creyentes, lo primero que hace Satanás es traerte tu pasado y hacerte entender que lo próximo que Dios va a hacer contigo, tú no eres merecedor. Y es cierto, ninguno somos merecedores de lo que el Padre ha hecho. Pero ¿sabes algo? Dios, por su infinita misericordia y por la gracia que ha derramado para nosotros, quiere hacer cosas grandes. Pero el enemigo viene a decirte que ni siquiera vayas a una iglesia porque él sabe que tiene desventaja desde que vayas y te sientes a escuchar palabra de Dios. Sí, hay que saber a quién tú escuchas, más en tu comienzo, que hay gente que con sus palabras te pueden herir. Sí. Entonces, ¿quién fue tu guía, tu mano derecha que te dijo, es así, vamos a orar, vamos a buscar a Dios en ese comienzo? Bueno, siendo sincera, yo tuve muchas manos negativas, muchas ayudas que las bendigo, las honro. Dios conoce mi corazón y no tengo nada en contra de nadie, porque me quedo con las cosas buenas que hicieron. Pero tuve muchas personas que lo veía como líderes, como consejeros, me marcaron de una manera muy negativa, pero ¿sabes algo que comprendí? Que Sí. era necesario, porque había una profeta en formación que tenían que quebrantarla y tenían que enseñarle que en los ojos míos no tenían que estar en el hombre, sino en Dios. Y pasé procesos en mi ignorancia, porque te voy a decir la verdad, porque hay gente que dice, no, no me hicieron daño, pero a veces uno hace daño. Y yo por eso digo, si en algún momento yo hice daño, yo pido perdón a todo aquel que le hice daño. Pero en el Evangelio, líderes, personas de autoridad, personas que no eran a calientacilla, para que me entienda, me marcaron, pero lo veo como algo positivo. Porque Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas a los que aman a Dios les sirven para bien. Sí. Entonces, todo aquel que en algún momento, pues, me bendijo, yo me quedo con eso. Aunque después que me profetizó y vio cumplimiento, le entró un espíritu de celo, un espíritu de querer matar, Ay. un Herodes que quiso matar un propósito. Porque se vive. La verdad es que, mira, hoy yo quiero hablarte un poquito de eso. Y es que cuando hay un llamado genuino, la señal es los ataques, las persecuciones. Tú sabes que yo fui libre del que dirán. Espérate. Comparta esto y dale like. Que fuiste libre de qué dirán, ¿por qué? Mi mayor miedo desde que me convertí a Cristo era que me señalaran. Es más, cuando yo no era cristiana, yo hacía cosas que no era de alguien que andaba bien. Tomaba alcohol, estaba en cosas que no eran de agrado al Padre, pero yo no era cristiana. Pero aún así yo me cuidaba de que en el barrio me vieran como la hija de Areli que hace cualquier cosa. Siempre me cuidaba. Es más, hay gente que todavía sigue diciendo, yo siempre supe que tú ibas a ser cristiana. Y yo le digo, ay, si tú supieras lo que yo hacía. Claro, porque es la verdad, no era cristiana. No era cristiana. Ahora bien, no me avergüenzo de mi pasado. No me avergüenzo de las heridas y de los errores de mi pasado, no. Pero cuando llego a Cristo, yo quería ocultar mi pasado. Quería ocultar inclusive de que yo intentaba contra mi vida. Porque ¿sabes qué? Lo primero que decían era, esa todavía no es libre de ese espíritu de suicidio. Yo siendo libre. Y entonces habían personas que se soñaban, no como Raquel la que estaba predicando, sino la Raquel que se iba de nuevo para el mundo. Wow. Y sabes que hay gente que se ha quedado esperando el tiempo de yo descarriarme. Y ya vamos por más de 5 años sin apartarnos. Y esto es hasta que Cristo venga. Dios mío. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué?
porque tengo cicatrices de procesos que eran para yo no volver a saber lo que es ser cristiano. Y yo dije, aquí me van a encontrar, aunque sea gateando, pero buscando, aleluya, el libro de Dios que dice Raquel venció esta carrera eterna, que no es por un mérito de la tierra, sino por un mérito celestial. Pastora Raquel, ¿cómo vencer los malos comentarios dentro de la iglesia cuando tú no entiendes? Bueno, en primer lugar, no darte vergüenza a tus pasados ni tus errores. Si Dios te perdonó, ¿quién es el hombre para llamar inmundo lo que ya Dios limpió? El hombre no tiene la autoridad para atacar lo que ya Dios limpió. Y sabes algo que muchos hemos pasado, y es que no hemos dejado dañar por personas frustradas, personas que no han avanzado y han estado estancados años por años, y que como son profetas viejos, y discúlpame la palabra, cuando un profeta nuevo se levanta, quieren matar según la experiencia y las heridas que ellos tienen. Hay personas que aún predicándole a multitudes llevan una herida en su corazón. Y cuando no sanamos, te lo digo por experiencia, cuando no sanamos, transmitimos las heridas internas que tenemos. Yo entendí que aunque yo estaba predicando, yo tenía que perdonar a los que me dañaron en algún momento. Porque yo estaba predicando de un Cristo perdonador donde yo no había perdonado. Pero ¿sabes algo? Cuando yo me caso con mi amado esposo, que de verdad es una bendición de Dios, todo aquel que me ha invitado a predicar sabe que mi esposo y yo parecemos amigos. O sea, nosotros hasta nos hacen fotos que la gente cree que le mandamos a que nos haga, de lo tan unidos que somos. Y ojo, todo matrimonio pasa altas y bajas. Sí. Hay momentos donde el viejo hombre hay que decirle, hey, contrólate, porque son diferentes caracteres, diferentes culturas. Pero ¿sabes algo? Cuando algo es de Dios, mientras más crisis, más se unen. Y ahí yo entendí que mi esposo era mi esposo. Pero yo pensaba, profeta Christopher, que yo había vencido el que dirán. Yo pensaba que ya ciertos gigantes del pasado, ya yo lo había vencido. Y me sentía como preparada para cualquier cosa que venga, yo resistirlo. Hasta que cuando yo decido, ya por dirección del Señor, entablar una conversación con el que hoy es mi esposo, y que ya llega el tiempo de que vamos a la boda civil, a casarnos en Colombia, un país que amo, donde tengo la familia de mi esposo, mi suegra, que es como otra madre para mí. Hay gente que dicen que las suegras son malas, pero la mía es una gran bendición, de verdad. Y allá tengo muchas personas que aman el país de Colombia, primer país que me abrió las puertas, un país que siempre lo voy a honrar, pero un país que me desbarató como no te puedes imaginar, un país donde tuve una experiencia bonita, pero también amarga. Cuando yo decido casarme ya, la boda civil, como no soy colombiana, por mi familia que es dominicana, se habló de que se iba a hacer la celebración, o sea, la fiesta como tal, en diciembre. Pero la boda civil, que inclusive cumplimos años ahora, aniversario, el 31 de agosto, fue el 31 de agosto, boda civil en Colombia, Barranquilla. Yo recuerdo que después de eso, yo rechazaba a mi esposo lo primero. Yo no quería, porque venía de haber orado con una persona dominicana que yo entendía que era de Dios. Wow. Y estando orando conmigo, ya te puedes imaginar tantas cosas que estaban pasando con otras personas. Pero ¿sabes algo? Yo entendí que era necesario, porque yo estaba pendiente a lo que la gente me decía, es un hombre de Dios, es esto. Pero cuando fuimos al secreto, Dios entonces comenzó a mostrarme lo que no todo el mundo podía ver. Y comenzó Dios a traer a la luz muchas cosas. Y ¿sabes algo? Que yo recuerdo que yo decía, yo no quiero saber más de hombre. Parece que Dios me quiere solamente en el ministerio. Y me encerré tanto, y por fracaso, porque en mi primer libro hablo, venía con fracasos, donde yo era parte de esas mujeres que se aferraba a un hombre, pero el hombre era infiel. Hasta que yo dije, ya esto no va a volver a pasar. Yo no quiero seguir siendo la vergüenza, no quiero que el hombre me siga viendo como cualquier cosa, sino entender el valor que yo tengo como mujer. Y yo recuerdo que yo fui a Colombia como predicadora soltera, pero con una fragmentación del alma, porque había tenido los ojos puestos en alguien que al fin y al cabo Dios dijo, ese no es tu esposo. Inclusive yo ya tenía hasta planificado tiempo de boda, que esto, porque yo decía, yo no me quiero quemar. Si Dios me da señales, me caso y ya. Y ¿sabes algo? Cuando yo pensaba que Dios lo iba a hacer, entonces Dios comenzó a levantarme. Y voy a Colombia y allá yo recuerdo que en una gira de 15 días, Dios se glorificó como no te puedes imaginar. Yo recuerdo que una pastora saliendo de predicar me dice, vas a ir a tu país, República Dominicana.
vas a resolver algo que está pendiente. Viene una traición fuerte, viene un proceso fuerte, te van a quitar todo, pero dice Dios, tranquila, que viene un tiempo de honra para tu vida. En ese tiempo, para sí, porque sé que el tiempo avanza, me quedé sin casa. Después de venir de una gloria de Colombia, me quedo sin casa. El apóstol Zapata, Iglesia Unción de lo Alto, en Andrés Boca Chica, quienes nos ungieron como pastores, al que hoy es mi esposo y a mí, nos ungieron como pastores. Yo estando predicando por primera vez en Boca Chica, me abrió puertas en Boca Chica, él y su esposa. Yo recuerdo que Dios le habló, estando en la oficina, lo que yo estaba pasando. Él no sabía que después de predicar yo iba a ir a ver en el malecón qué yo haría, porque aunque mi mamá, mi papá, mi abuela tienen casa propia, no son cristianos todavía y ni van a entender el proceso que estaba viviendo, que no tenía dónde dormir ese día, porque me había quedado sin nada. Y yo recuerdo que ese hombre comienza a hablarme, yo comienzo a llorar y me dice, vaya a donde tenga que ir y aquí tiene las puertas abiertas. Tranquila, que mi esposa ya está al tanto de todo. Para resumirte, yo fui a vivir con ellos un tiempo. Estaba congregándome en un lugar que realmente honre a esos pastores, bendigo a esos pastores, aunque duré muy poco tiempo en ese lugar, porque ya luego vuelvo a Colombia, según yo, a predicar. O sea, supuestamente yo iba a predicar. Desde antes de yo ir ya me estaban hablando de una persona. Yo decía, no, yo no quiero nada con nadie, yo estoy enfocada en Dios, que va. Voy allá, la agenda se extendió a 30 días y estando allá, el Espíritu Santo comienza a hablarme a través de muchas personas, aunque a mí me había hablado de que yo iba a vivir allá. Yo no entendía, yo decía, ¿cómo hacía vivir allá? No entiendo, no comprendo. Cuando voy allá, entonces yo recuerdo que estando predicando en otro lugar, un pastor, el cual me reservo el nombre, me toca el hombro y me dice, lo que tanto estás rechazando va a ser tu esposo. Santo. A quien yo rechazaba es el que hoy es mi esposo. Y sabes algo, yo dije, Padre, yo voy a pedir señales muy claras porque yo no me quiero quemar. Vengo de una rotura, vengo de esa situación donde desde pequeña tenía situaciones donde me eran infiel, donde me hacían sentir que yo no tenía valor como mujer, donde venía de fracaso. Y yo recuerdo que ese pastor hizo un antes y un después. Yo tenía ya 2 meses cuando él me decía eso allá. Y yo recuerdo que me decía, lo que tanto rechazaba ser tu esposo. Después de esa palabra comenzó a pasar algo, que lo que yo rechazaba comenzó como a gustarme. Yo decía, y el hermano que hoy no vino a la iglesia, comencé a ver cosas. Y estando allá apareció una locura. Mucha gente se unió para que yo le diera el sí al que hoy es mi esposo. Con gente como no te puedes imaginar. Me tenían tan insistente que te digo algo. Sí. En un momento yo pensé que le di el sí de ser novio por la tanta persistencia de la gente. Ese es tu esposo, es un hombre de Dios. Él nunca se ha casado, ese hombre esto, ese hombre lo otro. Y sabes algo, parece que fue una trampa, porque no te puedo decir, pero la trampa Dios la usó para bien. Gloria. Porque aunque fue el hombre que atacó tanto, insistió tanto para que yo le diera el sí a mi esposo, Dios dijo, lo voy a hacer realidad. Y sabes algo, no me arrepiento de haberme casado. Y es más, he testificado y he dicho, tenemos 1 año que cumplimos justamente de casado, que lo mejor que me ha pasado es darle el sí a mi esposo. Aunque ese sí trajo confusión al principio porque yo entendía que di el sí por la tanta insistencia de la gente. Pero ¿sabes algo? Que ahí es que quiero llegar con la parte fuerte. De que la misma gente que nos unió, que nos decía, ese es un hombre de Dios, decían, tú sabes que lo que pasó allá en Dominicana, ese hombre, tú sabes que Dios trajo evidencia de que no era de Dios, pero este sí es de Dios. Nosotros te vamos a dar testimonio, ese hombre es de Dios. Y comenzaron a hablar, me lo pusieron como no se puede imaginar. No le hicieron un estatua porque Dios es grande. Pero la misma gente que insistió para que nos casáramos, desde después de la boda civil que firmamos, los mismos que me profetizaron que ese iba a ser mi esposo, que no iba a vivir bien, que Dios iba a hacer cosas poderosas, fueron los mismos que después querían desunirnos. Los mismos que trataron de que haya un divorcio recién casado. Los mismos que se unían para hacer mucho daño. Pero ¿sabes algo? Sí. Estando en esos procesos, yo recuerdo que yo decía, mientras más crisis, veo que más nos unimos. Wow. Y estando casada, ya como esposa, que le había dicho, ya habían pasado la boda civil, ya habíamos tenido la bendición y la presentación en la iglesia, solamente era la celebración, que era más celebración que otra cosa, por mi familia, que no era dominicana, y porque Dios me había prometido una boda de sueño, la cual testificábamos en cada servicio de ciertas cosas que Dios siempre hacía. Mi boda, todo el que viera foto, fue una boda de sueño, todo hermoso, Dios me proveyó todo. Desde que me casé, la boda civil, desde que primero firmó ese papel, comenzó una escasez económica.
mi esposo estando en una empresa muy famosa en Colombia, que para nadie es un secreto. Colombia, la empresa Colechera, una empresa muy conocida allá, entró en quiebre. Esto todo el mundo lo sabe porque hasta salió allá en las redes. Entró en una crisis en la empresa. Yo no vi después de que me casé un solo sueldo de mi esposo, no lo vi. Y yo decía, Padre, no entiendo, no comprendo. Pero mientras más procesos venían, yo veía que más nos uníamos. Los pastores Cristóbal Partenlina y Yadira, la iglesia Tierra de Canaán, eran los dueños de la casa donde vivíamos. Una casa que Dios me la mostró allá, antes de nosotros entrar a esa casa. Yo vi el piso, vi todo, desde antes de verla físicamente, y la vi en sueño. Esos pastores tienen la iglesia abajo, nosotros vivíamos arriba, puerta con ellos. Son los que pueden hablar del testimonio desde cero de nosotros. Y honro su vida públicamente, porque en medio de todas las cosas que estábamos pasando, vivimos un tiempo de vituperio. Me decían que yo venía de maldición para mi esposo. Y lo más impresionante es que uno se siente mal por haberlo escuchado, ¿verdad? Pero que te lo digan en tu misma cara. Yo sentí como que a mí me desbarataron de una forma que yo decía, Padre, yo antes inclusive de casarme, yo quería echarme para atrás. Wow. Y estando casada, quería divorciarme. Porque entró un proceso, yo decía, no vuelvo a saber más de hombre. No quiero. Y por no hacerle un daño a él, mejor me voy para otro país. Decía eso, que mi esposo es testigo. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente me hacía entender que yo venía de maldición para mi esposo, porque comenzó a pasar ciertas crisis que yo decía, yo no comprendo, no entiendo. La gente comenzó a levantarse, comenzaron gente hasta de Dominicana, de Colombia, a atacarnos. Y sabes algo que mi esposo menciona mucho, la gente está acostumbrada a ver que Dios sana un paralítico de repente, pero no estaba acostumbrada a ver que una joven que andaba predicando sola, soltera, pudiera de repente ser casada con un buen hombre. Wow. Y mucha gente comenzó a cuestionar y comenzó a decir, como tú querías casarte, te desesperaste muy rápido. Pero sabes algo, cuando comenzamos a ver testimonio de lo que Dios ha hecho, mira, de verdad, aunque el hombre puso su mano y habló para que yo le diera el sí, Dios lo usó para bien. Porque quizás la trampa era que yo me casara para que enseñara el testimonio, para que enseñara mi vida, mi ministerio. Pero Dios dijo, yo voy a través de ese matrimonio levantar un profeta que estaba estancado, y era mi esposo. Mi esposo tenía dones, talento, pero estaba estancado. Y solamente estaba para servir al hombre, idolatraba al hombre. Pero ¿sabes algo? Dios comenzó a mostrarme muchas cosas. Y ¿sabes qué te quiero decir? Así hay muchas personas. Yo nunca permití que mi esposo me llevara a lo que él estaba ciego en ese momento. Y lo que estoy diciendo, mi esposo sabe de qué voy a hablar. Porque primero me puse a hablar con Dios de lo que voy a hablar hoy. Sí. Dios me confirmó. Y aparte de eso, hablé con mi esposo lo que hoy se va a hablar. Porque llevé mucho tiempo callada. En Colombia me cerraron puertas. Amo Colombia. Wow. Dios. Hay gente que me ama allá, pastores que me aman. Pero yo nunca había vivido lo que viví en Colombia. Porque después que me caso, las mismas personas que profetizaron que mi esposo y yo veníamos de Dios, querían que haya un divorcio, querían desunirnos, querían que haya fracaso. ¿Y sabes qué hicieron? Trajeron mi pasado a la luz. Y lo que no sabían era que yo había vencido a mi pasado. ¿Y sabes qué es lo más impresionante también? Sí. Que comenzaron a vituperar. Le decían una cosa a mi esposa, a mí me decían otra, para que haya conflicto y haya situaciones. Pero cuando Dios comienza a hablarme y mostrarme lo que estaba operando, yo le llegué a confesar a alguien allá lo que me estaba sucediendo. Y le decía, yo soy extranjera, yo tengo miedo estando aquí, porque no sé qué está pasando, si todo estaba bien. A mí me honraban de una manera las mismas personas que me abrieron puertas allá, o los que me llevaron, que yo decía, pero nunca me han hecho eso. Pero ¿sabes algo que comprendí, profeta Christopher? Sí. Que hay honra que se ven muy bonitas, pero vienen de maldición para tu vida. Espérate. Comparta esto. Dele like. Hay honra que se ven de bendición. Pero vienen para maldición de tu vida. Porque hay personas que llegan a ti, te brindan apoyo, te abren puertas, te honran. En mi país realmente no me honraron tanto como me honraron en Colombia. Pero ¿sabes algo? Entendí que mi país me amaba cuando yo comencé a ver que en Colombia me estaba pasando cosas y yo veía gente de Dios aquí que no ha doblado su rodilla, Val, orando y diciéndome, cuidado, hay trampa, cuidado, está pasando esto. Y aunque algunos de aquí, evangelistas, porque tengo que decirlo, se dejaron corromper sin conocerme,
sin nunca haberse sentado conmigo, sin ni conocer mi testimonio, por puertas que le abrieron en Colombia, se unieron en mesas de escarnecedores para dañarme. Y sabes algo, estando allá entré en una depresión, donde mi esposo, o sea, te estoy hablando ya nosotros casados, Sí. mi esposo un día me levantaba, y otro día lo levantaba yo. Comenzamos a ver puertas cerrándose, vituperio. Decían que yo cobraba por predicar, nos mandaban capturas las personas. Dios mío. Y te estoy hablando con evidencia, porque lo que estoy diciendo hoy no tengo miedo, no me voy a arrepentir porque te digo, vengo preparada para lo que Dios quería hablar en esta noche, en este día. Día, tarde, noche, depende del país. Y sabes algo, me cerraron muchas puertas porque comenzaron a venir reglas de hombre donde mi esposo no podía ir conmigo a ciertos lugares. Comenzaron a venir reglas y comenzaron a creer que yo me iba a idolatrar como hacía mucha gente. Y yo solamente adoro a Dios. Honro la vida de profetas, de pastores, apóstoles. Hay pastores, hombres de Dios, que todavía siguen cumpliendo lo que Dios manda. Pero hay personas que cuando no puedes tú servirle como ellos quieren, cuando tú no puedes idolatrarlo, entonces como tú no le eres útil para lo que ellos quieren, entonces es mejor atacarte que ayudarte. Y comenzaron a haber ataques que mi esposo al principio, créeme, me decía que yo me estaba volviendo loca. Hasta que él tuvo que comenzar a vivirlo. Y sabes que llegó un tiempo donde yo me quedaba callada porque tenía estas situaciones con mi esposo que no entendía. Porque tenía una ceguera espiritual que él mismo lo ha testificado predicando. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a entrarme en un proceso de ayuno, de oración, al junto de pastores que sabían lo que estaba viviendo, Dios comenzó a tratar con él. Y un día me habla mi esposo y ahí vino un antes y un después. Y me dice, Dios me habló, que es tiempo de irnos de donde yo estoy. Y a mí entró un miedo, porque venía del qué dirán. Miedo a que todo lo que pasaba, aunque yo no me lo buscaba, la gente decía es culpa de ella. Y venía desde que comencé el evangelio con el dedo señalador, que todo era por culpa mía, que todo era culpa mía. Y yo dejaba de ser feliz por miedo a lo que decían la gente. Wow, Dios mío. No quería ni siquiera casarme por miedo a lo que vaya a decir la gente. No quería, joven, formalizarme por miedo a lo que diga la gente. Me limitaba de ciertas cosas que Dios me mandaba hacer por miedo a los ataques. Hasta que en Colombia Dios me hizo libre del que dirán. Cuando todas las puertas se me cerraron, cuando gente que me profetizó que soy una mujer de Dios, después me estaba diciendo que yo tenía el diablo por dentro. Esto se puso serio. Donde me decían que venía para destrucción de mi esposo. Pero sabes algo, en medio de ese proceso mi esposo no me abandonó, sino que Dios le entró un tiempo de oración y le comenzó a mostrar. Pero mi esposo viene un día que hace algo que yo no esperaba, que como siempre me decían la culpable es ella. Mi esposo dice, ya es tiempo de irme de esa iglesia. Y a mí entró un miedo, un 24 de diciembre, entró un miedo. Y fue el 24 de diciembre más horrible de mi vida, donde a las 5 de la mañana había el culto y mi esposo dice, hoy es el día. A mí se me entró un miedo que yo no sabía si reír, no sabía si llorar, no sabía si irme para mi país dominicano, yo no sabía qué hacer. Y ¿sabes qué? Cuando mi esposo dice eso, de ahí vino una situación donde a mí me cerraron puertas, donde me montaban un afiche y después me quitaban. Donde comenzaron a decir que yo era divisora. Y para tú dividir una iglesia tienes que haber dado una profecía que contamine o debes de haber tenido una iglesia y llevarte miembros. Y nada de esa era la mía. No tenía iglesia. Nunca tuve iglesia en Colombia. Apoyaba una pastora que honro y bendigo, Jacqueline, Iglesia Yeser, la cual me permitía dar célula a una miembro de ella llamada Ivonne, que es una amiga que Dios me entregó en Colombia, que también lloró mis procesos. Me inyectó el día de mi boda, de la celebración, porque como le decía, tuve la boda y después la celebración, y en la celebración había espíritu de muerte. Y fue tan fuerte que después de la celebración, que fue en diciembre, la casa se nos estaba quemando. Dios mío. La celebración no había ni siquiera para ir a un hotel a celebrar. Tenía dominicanos allá apoyándonos y ellos fueron testigos. Te contaba que donde yo estaba viviendo, frente a mi puerta, había unos pastores que abajo estaba la iglesia. El fuego comenzó en su casa y terminó en la mía. Dios. Y en medio de ver esa situación pasando, mi vestido de novia carísimo, que Dios me lo pagó todo, un velo hermoso que desde hace más de 5 años yo decía, el día que Dios me permita casarme, como Dios me ha mostrado una boda de sueño, yo tendré un velo que diga Jesús, y Dios me lo entregó. Wow.
y ver todo eso llenándose de humo, todo eso encendiéndose. Yo recuerdo que estando allí, los pastores Cristóbal Paternina, en esa situación, yo recuerdo que estaban diciendo, salgan, salgan, salgan. La dominicana que teníamos allá, Gislaine, hija del apóstol Zapata, que honró su vida, que fue quien nos ungió como pastores. Yo recuerdo que estando allá, yo le decía a mi esposo, sal, 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 porque el humo podía asfixiarnos, lo que estaba pasando, escombros cayéndose. Y estando allí, yo no lloré, yo nada más miré al cielo y yo dije, yo me cansé de procesos y yo no voy a morir aquí quemada. Wow. Y estando allí, mira, nosotros nos callamos por mucho tiempo De ciertos procesos. Wow. Santo Dios. Tuve pérdidas tan latentes en mi vida. Y yo decía, Padre, yo no quiero seguir hablando de un Cristo que restaura, que restituye, de un Cristo que está conmigo, donde yo veo que los enemigos se unen para matarme, para destruirme. Y lo que yo estoy diciendo, por muchos años yo callé. Y sabes algo, hay testimonios que yo me lo llevaré a la tumba si Dios me permite. Wow. Pero hay testimonios que no solamente me han dañado a mí, han dañado a una madre que gracias a Dios está viniendo poco a poco el evangelio. Pero una madre que me decía, Raquel, yo sé que tú estás pasando algo en Colombia, porque yo tengo sueño, yo sé que está pasando algo. Y me dice, tú siempre me ocultas las cosas, siempre me mientes. Y yo le decía a Dios, yo no sé cómo explicarle a ella lo que estoy viviendo, porque no es cristiana. Y ella no va a entender que no todo el mundo aquí es de Dios, no todo el mundo aquí desea lo mejor para ti. Mira, Christopher, yo he vivido situaciones de gente que me han honrado, han dicho, tú eres profeta, tú eres esto, Dios te va a usar, Dios, yo veo estadio, gente que hasta me ha dicho, tú vas a ser famosa para la gloria de Dios. Pero esas mismas personas han tramado mi mal. Yo viví situaciones que mi suegra, la cual amo muchísimo, la madre de mi esposo, paraba de médico en médico por cosas que me reservo todavía, que viví. Y sabes algo, situaciones que muchas de las personas que me hicieron daño ni se imaginan que la provocaron. Wow. Y yo tengo una palabra que Dios me entregaba, y es que llegará el tiempo que los que me hicieron daño, los que provocaron muertes muy fuertes en mi vida, porque tú sabes que hay personas que están respirando, pero hay cosas que murieron en ellos. Sí. Llegó un tiempo donde yo tuve que decir a Dios, no permita que mi corazón se dañe, no permita que mi corazón se ponga duro. Yo tengo un carácter que ha sido formado a través de los procesos, y es que por más que yo quiera ser de las personas que hablan mucho por las redes, yo me limito. En mis redes, los que me hablan saben cosas ministeriales, tengo pocas amistades. Mi esposo, que tenía muchos amigos, se quedó sin nadie. Wow. Nos vimos solamente con mi suegra, la familia de mi esposo, que siempre ha peleado por mí, mi madre aquí, mi padre aquí, pero nos quedamos sin nadie en un momento. Todo el mundo que le hablaban, y ¿sabes qué era tan fuerte? Yo tenía que escribirle a la persona y decirle, no me comenten porque te van a escribir y no quiero que contaminen tu corazón. Comenzó un vituperio tan fuerte, y yo le decía a Dios, ¿por qué este vituperio viene a mi vida? Y Dios me hablaba, lo que no entiende lo va a entender. Tuve que ser libre del qué dirán. ¿Sabes cómo? A través de yo ver puertas cerradas. A través de ver pastores de Dios, porque son de Dios todo, aún lo que se dejaron usar. De Dios, que por un mal consejo, por un mal comentario, o por una verdad, una mentira a media, se dejaron contaminar y me cerraron puertas. Raquel, ¿cómo cubrir tu corazón con tantas heridas? Palabras que te golpeaban, que abrían tu pasado. ¿Cómo mantenerte fiel sin apartarte de Dios? La Biblia es clara cuando dice, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. En mi proceso de todo eso que yo viví de puerta cerrada, vituperio, rechazo, que decían que yo cobraba sin yo haber cobrado, como estrategia para que no me invitaran, personas que me declararon muerte, personas que me escribían muchas cosas que yo nunca dije, cosas negativas que laceraron mi corazón, donde yo, estando en la casa, decía a mi esposo, yo no quiero ni, siempre orábamos por la comida y eso, siempre oramos y desayunamos juntos y eso, y yo ni allá en la casa quería orar. Y yo recuerdo que en un momento yo le decía al Señor, ayúdame, ayúdame, y a través de la oración, de tener personas que intercedan por ti. Hay una joven que vive en Chile llamada Ana Graviela, la cual siempre tiene 5 años intercediendo por mí. Ella siempre me ayudaba en oración y me decía, usted va a poder con eso, usted va a poder con eso. Y yo le decía, yo soy un fracaso, porque el enemigo me hace entender esto. Es más, Dios me ha abierto puertas. Si se dan cuenta en mis redes, ya yo no solamente predico a nuevos creyentes, ya hasta me invitan para actividades de pastores,
porque hay pastores sufriendo y porque no pueden mostrarle a la gente que ellos son débiles, se muestran un robot y nosotros los pastores también sufrimos. Pero la oración es lo que te va a ayudar a resistir. La oración y tú perdonar. No dejar que tu corazón se contamine. Porque el ataque que vino era para yo dañar mi corazón. Porque siempre digo, un profeta herido no profetiza, adivina. Espérate. Esto está serio, comparta esto. Si usted es profeta, comparta esto. Un profeta con el corazón herido no profetiza, adivina. Llegó un momento donde yo estaba lacerada que delante de los ojos de Dios yo aceptaba invitaciones que yo decía, Padre, ¿por qué me estás abriendo puertas? Porque después que me cerraron muchas puertas, se volvieron a abrir. Aún personas que cerraron me volvieron a invitar y me pidieron perdón. Pero ¿sabes algo? Yo recuerdo un día que yo fui a predicar a un lugar, que yo estaba tan lacerada, tan mal. Es más, yo había dicho, yo no quiero ir a predicar. Pero los pastores dijeron, no, Dios me dijo que es usted, que es usted. Y estando allá, parece que fue el mismo Dios que me permitió esa actividad. Yo quería hablarle a la gente. ¿Y sabes qué? Yo no sabía qué decirle. Yo sentí como que se me puso todo blanco así. A veces Dios nos habla, tú que eres profeta, ¿sabes? Por imágenes, por la naturaleza, no habla de diferentes formas. Yo sentía que yo no veía nada, nada me hablaba el Espíritu Santo, nada sentía en mi corazón, nada veía. Yo decía, Padre, el don se me apagó. Duré un tiempo donde yo, aún estando sentada, Dios me usaba y Dios me usa para la profecía. Y ¿sabes algo? Llegó un tiempo donde yo no sabía ver una profecía, el don activo, no lo veía. Bueno. Pero ¿sabes por qué? Porque yo necesitaba decirle al Señor, sana mi corazón. Porque se me volvió a dañar en ese momento. Y duré casi un mes donde mi esposo tuvo que ayudarme, direccionado por Dios. Pero ¿sabes algo? Mi esposo no tenía el ministerio a la luz pública. Y lo que te estoy diciendo ya él lo dijo en una prédica en San Cristóbal. Él dijo, el ministerio que hoy tengo, primero por Dios y luego por mi esposa. Porque ¿sabes algo? Tenía dones. Dios lo usa en milagro, en profecía, como no te puedes imaginar. Pero estaba estancado. Y cuando yo llego, porque ¿sabes qué es lo que pasa que hacen los profetas? Sí. Por eso los profetas se buscan muchos problemas. Y no podemos quitarnos esos problemas. Donde un profeta llega, causa problema. Porque el orden de Dios viene con caos. Pero caos no para dejarlo con caos, sino para traer orden. Cuando ustedes se mudan de un lugar a otro, ¿qué es lo que hace? Desorden al principio. Y tú comienzas a poner los muebles en cada lugar. Entonces, cuando llega un profeta, lo que está oculto sale a la luz. Cuando llega un profeta genuino, lo que está torcido comienza a enderezarse. Y por eso hay pastores que no le gustan los profetas en la iglesia. Y lo atacan. Lo atacan. Porque los profetas vienen a traer orden. Y como mi esposo estaba estancado, había una orden no mía, de Dios. Y Dios me dijo, en todas las actividades que tú vayas, preséntalo y dale una participación. Yo iba a actividades y lo daba solamente a que interceda por mí. Y solito lo invitaban. Se le abrió una agenda sola, sin yo tener que decirle a la gente. Y hasta el sol de hoy, mi esposo predica en muchos lugares. Y siempre admiro eso de él, que honra, porque ¿sabes algo? Hay hombres que quieren matar al ministerio de la mujer. Espérate. Comparta esto. Esto está serio hoy. ¿Tú estás asustado? Comparta esto. Que hay esposos que quieren matar el ministerio de una mujer. Así es. ¿Por qué? Hay mujeres que tienen el llamado, tienen los dones, pero los hombres de ministerios, también igual que ella, no quieren que se exhiba lo que ellos aportan. Hay hombres que son evangelistas, hay mujeres que son profetas, hay viceversa. Hay casos de mujeres que no son de púlpito, pero tienen una palabra profética, una intercesión, que lo que dice se cumple. Y ¿sabes algo? Esos hombres lo mantienen en el afán de la casa. Hay hombres que prefieren la mujer solamente para que sea ama de casa, pero no le dan ni siquiera la oportunidad ni que ores por ello después de predicar. Porque le da miedo que se sepa que es una atalaya. Le da miedo que se sepa que la oración de esa mujer llega al trono de la gracia. Y hay personas, te lo digo porque me pasó en un momento, donde yo orando con alguien, el hombre, me di cuenta, buscaba una mujer que lo atienda, pero no quería la mujer con ministerio. Esto está serio aquí hoy. Dios mío. Así es. Y yo desde antes de casarme, le decía a mi esposo, tú sabes que tengo un ministerio profético. Desde antes de yo respirar y estar en la tierra, yo vengo con ataques, porque el enemigo desde que yo estaba en el vientre me quería matar. ¿Estás preparado para lo que te ha de venir a tu vida si te casas conmigo? O sea, lo que le ha pasado, que de verdad lo he metido en problemas. Yo no, Dios. Fuertes, que yo digo, Padre Dios mío, dale sabiduría. Dale sabiduría, pero ¿sabes algo? Que los profetas llegan para activar los que están muertos. Y por eso hoy en día yo digo verdaderamente, hasta que Cristo venga voy a pelear por toda crisis que venga con mi matrimonio.
porque mi esposo dejaba de ir al trabajo para atenderme porque estaba en depresión. En las redes yo estaba subiendo fotos antiguas para que la gente no crea que yo estaba estancada. Porque no han vendido una imagen de que si no suben afiche, tú estás mal con Dios. Espérate, esto está cero, mi gente. El mundo debe escuchar esto. ¿Qué tan difícil es vivir una experiencia detrás de cámara y no presentar tu realidad? Porque hay gente así en las redes, como tú dices. Mira, lo más hermoso de un ministerio no es solamente estar en muchos afiches. Lo más hermoso es que Dios esté contigo. Porque te digo la verdad, conocí personas que Dios bendiga su vida y no juzgo a nadie. Cada quien tiene su pie que coger. Sí. Pero que conocí personas que salían mucho en afiche, pero tenían a Satanás tragado. Personas que se reunían para dañar ministerios. Y no hablo solamente de mi vida, no. Personas que yo vi y querían que nos uniéramos, mi esposo y yo, a que si alguien se iba de la iglesia teníamos que bloquearlo y atacarlos. ¿Y por qué si no me he hecho daño? ¿Y sabe por qué es bueno decirlo? Porque no solamente lo viví yo. Hay pastores que necesitan ser direccionados nuevamente. Pastores que porque un miembro se fue por X o Y razón, sabemos que hay gente rebelde, sabemos. Y a mí en un momento me llamaron rebelde, solamente porque no quería idolatrar hombres, sino adorar a Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando verdaderamente Dios está contigo, aunque un miembro se vaya, tú no tienes miedo, sino que tú lo bendices. Y hay pastores que prefieren ver a un miembro que se vaya de la iglesia para el mundo, para las tinieblas, pero no que se vaya de tu iglesia a otra iglesia. Entonces eso es tan mal, porque por la Biblia no me enseña a mí eso. Por la Biblia me enseña que nosotros tenemos que ser perdonadores. Y que aunque quizás un miembro no se adaptó a tu diseño humano y no al diseño de Dios, entonces di que está mal. Y el apóstol Pablo en un momento, ¿sabes qué tuvo que hacer? Sí. Que esa fue la primera palabra que Dios me entregó para esta entrevista. Es que el apóstol Pablo en un momento tuvo que defenderse, no de la gente de afuera, sino de la gente de adentro. Porque lo estaban acusando injustamente. Y hay momentos donde uno tiene que hablar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente viviendo y estancado y muriéndose en un lugar donde sabe que lo que están es matando su vida. Personas que han tenido fracasos de matrimonio porque pastores heridos no han sabido darle una consejería. Ay. Porque pastores que porque no se adaptan al diseño humano de ellos, no se adaptan a las reglas de ellos y no a las reglas de Dios. ¿Me entiendes? Si uno se lleva por la religiosidad, créeme que yo no estuviera hoy predicando como Dios me lleva. Es más, no hubiese sido pastora. Después del vituperio más grande, ¿sabes qué vino? ¿Qué vino? Tiempo de refrigerio, tiempo de honra y un pastorado que también me lo querían abortar, pero no pudieron. El apóstol Zapata y Maritza de Zapata, Iglesia Unción de lo Alto, nos ungieron como pastor a mi esposo y a mí. Pero tú sabes cuando algo es de Dios. La iglesia que hoy estamos pastoreando mi esposo Cristian, el pastor Cristian y yo, Iglesia Ministerio Internacional Jerusalén, con su sede en New Jersey, pastor Alejandro Gómez y pastora Ingrid Casilla. En diciembre, la propuesta de ser pastores nos llegó a través de ellos. Es más, quienes nos dijeron primero de ungirnos fueron ellos en diciembre. Pero el vituperio fue tan grande que llegó a Estados Unidos, donde yo aún no he ido. Y por un breve momento, eso se estancó. Pero ¿sabes algo? Dios permitió que el apóstol Zapata nos ungiera. Pero cuando algo es de Dios, aunque las tinieblas quieran quitártelo, es de Dios. Después llegó un tiempo donde los pastores, Alejandro Gómez, que bendecimos sus vidas por creer en nosotros, Alejandro Gómez y la pastora Ingrid Casilla, nos escribieron, estando ya luego aquí en Dominicana, luego de que todo eso pasó, que todo estaba ya calmado, que vino el tiempo de sanidad, nos llamaron de que Dios le había inquietado y que querían hablar con nuestros pastores en ese entonces, los que nos ungieron, para decirle que ellos quieren trabajar como ministerio con nosotros. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del apóstol Zapata? Que un hombre direccionado por Dios. Sí. Yo no trabajo para la tierra, yo trabajo para el reino. Yo tengo muchos pastores en mi iglesia y a esos jóvenes ustedes los necesitan más que yo. Wow. ¿Y sabes algo? Justamente ayer estábamos conversando con él y me dijo, claro que sí, le doy autorización para que hablen. Porque mucha gente me atacó, porque los de Estados Unidos nos ungieron los de aquí de Dominicana, pero dijeron, como allá en Estados Unidos hay dinero, hay plata, que es lo que la gente se ve y dibuja,
Entonces se fueron con ellos sin saber que quien nos dio la primera confirmación de que teníamos que aceptar esa propuesta no fue nosotros. El que nos unió como pastores dijeron, acepten esa propuesta porque esa gente es de Dios, esos pastores ustedes van a crecer con él y ellos lo necesitan. Yo aquí tengo muchos pastores para gloria y honra del Señor. Estamos pastoreando en un lugar que nunca fui ni de visita, el sur de la República Dominicana, con la Iglesia Ministerio Internacional Jerusalén. Pero ¿sabes algo? Ya había gente atacando porque nos fuimos de una cobertura por beneficio, sin saber que quien nos dio la palabra profética fue el mismo que nos ungió y que nos dijo, vayan con esa cobertura, y que hoy amamos y apreciamos. Porque hay gente que se equivoca contigo. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque es necesario testificar con cicatrices, no con heridas. Yo vengo con cicatrices de alguien sanada para decirte, no permitas que te maten el ministerio. Con esto no es que tú te vas a ir de tu iglesia, no. Dios reprende al diablo en el nombre de Jesús. Pero si tú sabes que estás a punto de perder tu matrimonio, de perder tu vida emocional, de perder lo que tú eres, porque hay gente batallando que prefiere mejor irse al mundo que irse a otra iglesia porque saben que los pastores tienen a Jezabel por dentro y lo van a atacar, lo van a matar. Pero ¿sabes algo? Vengo a decirle de parte del Señor, no todos los pastores son malos, no todos los pastores están torcidos. Hay gente genuina de Dios. En Colombia tengo gente que de verdad ora, que ama. Y aunque hay pastores que, pudiendo ayudarnos, no se involucraron en el asunto, la Biblia dice que son cómplices del pecado también. Porque pudiéndome ayudar mucha gente en mi proceso de depresión y de pérdidas, prefirieron mejor callar para que el hombre no lo atacara. Y es mejor que no te pongas tú en la mano negativa de Dios. Que sea Dios que te defienda y no que el hombre te defienda. Raquel, ¿cuál es la importancia de tener el hombre correcto en tu vida? La importancia es que los frutos se ven. Un matrimonio unido por Dios, tú creces en Dios. Dios crece en tu vida. Y tú comienzas a ver los frutos de que todo comienza a florecer. Y claro, hay momentos de crisis porque lo vivimos. En un momento yo pensaba que la crisis económica que estaba viviendo mi esposo era por culpa mía, porque desde que nos casamos entró crisis. Pero ¿sabes algo? Dios le soltó todo lo que estaba retenido, porque era un proceso para poder hoy ser pastores. En el matrimonio vas a vivir crisis, pero identifica si la crisis viene por Satanás o vienen por Dios. Porque si en medio de la crisis tú ves el desierto como que no es desierto, créeme que no es de Satanás que viene la crisis. Viene de Dios para tu vida, para sacar algo mejor. Porque Esteban en un momento fue apedreado por lo de adentro, no por lo de afuera. Pero mientras lo estaban apedreando, él veía cielos abiertos. Porque Dios permite procesos negativos para que la estructura humana sea rota y lo espiritual crezca. Sí. Raquel, otra pregunta. ¿Cómo ser pastora, mujer de Dios, profeta, predicadora y ser una esposa dentro de tu casa cuando tú llegas? Entender que soy pastora en la iglesia, en la casa, hay un respeto, pero que eso no me deja limitarme a yo ser una buena esposa al cocinarle a mi esposo, a atender a mi esposo. Mi primera oveja es mi esposo. Él mismo dice que su primera oveja soy yo. Nos cuidamos mutuamente, pero también lo honro como un hombre de Dios. Mi esposo hasta para darle una agua es con su servilletica, porque yo digo, yo quiero tratarlo como lo que él es. Y que mi esposo siempre vea en su esposa no solamente una mujer que tira fuego en un altar, sino que vea una mujer sabia, ayudadora en su casa. Le decían a mi esposa, las dominicanas son peleonas, las dominicanas esto. Y ¿sabes algo? Él mismo lo ha testificado. Soy totalmente diferente a lo que han englobalizado a las dominicanas, que no todas son así. Y ser una mujer de Dios y ser una buena esposa, solamente con Cristo en el centro se puede. ¿Cuál es el éxito de un matrimonio? Poner a Cristo en el centro como la roca. Que vendrán crisis, vendrán momentos donde no lo vamos a entender, pero cuando vengan esas confusiones, esas dudas, cuando tú comienzas a ver cosas cerrándose, costumbres diferentes, mañas diferentes, en el caso mío, culturas diferentes, ciertas cosas que no nos agradaban al principio, pero que yo entendí que Cristo me comenzó a dar la sabiduría para entenderlo a Él y Él entenderme a mí, tenernos paciencia. Y cada vez que venga el enemigo a atacar el matrimonio, entender qué fue lo que nos hizo unirnos y recordar los procesos pasados vencidos como señal de que si vencimos a aquellos gigantes, lo que han de venir lo podemos vencer con Cristo Jesús. Raquel, yo he escuchado que cuando una persona se casa de ministerio, mengua, ya no es lo mismo. ¿Cómo te manteniste en un nivel
y volviste a crecerte y elevarte de una forma impresionante? Porque me casé con un hombre que primero sabía lo que Dios quería hacer conmigo, sabe el ministerio que porto y no es una carga. Mi esposo, cuando sabe que tengo muchas cosas que hacer en el ministerio, me dice, hoy yo cocino, hoy yo te ayudo. Hay hombres que no saben cocinar, pero ¿sabes algo? Tampoco son cargas, porque hay hombres que solamente quieren la mujer para que cocine. Debemos cocinarle al hombre, claro que sí. Debemos ser ama de casa, debemos ser ayuda idónea. Pero ¿sabes algo? Mi esposo me enseñó a mí que somos uno y que el día que yo no puedo, él está ahí. En mi casa se ve que mi esposo un día cocina, otro día cocino yo. Un día yo limpio, otro día limpia él. A veces estoy yo lavando, él está cocinando y viceversa. Y en el ministerio somos uno. No hay un lugar donde yo vaya y mi esposo no esté llorando por mí. Y viceversa. Porque honro su ministerio, lo ayudo en todo lo que pueda. Y mi mejor predicador no es los de afuera. Mi mejor y favorito predicador es mi esposo. El mejor pastor no es el de afuera, es mi esposo. Porque no solamente es un pastor en un altar, lo es como esposo en su casa. Para gloria y honra del Señor. Raquel, si tuviera la Raquel del pasado, de hace ya 5 o 6 años, de frente, ¿qué le diría? Wow, qué pregunta tan fuerte. Sabes, yo me admiro mucho. En un momento me cuestionaba y no valoraba lo que yo era. Pero hoy en día, tengo 27 años, recién cumplido para la gloria del Señor. Yo me admiro mucho. Soy muy valiente. Tengo personas que realmente están orando siempre por mí, que también admiro. Pero los procesos que yo he vivido, conozco mucho testimonio de personas que lo pasaron y no han podido levantarse. Y yo he visto que en cada proceso, en cada caída, vino la mano de Dios a ayudarme a levantar. Y la Raquel pasada es una Raquel herida, pero una Raquel que también fue valiente. Que con ignorancia, cosas que no entendía, hizo lo que pudo. Cometí errores porque no tenía una mano ayuda. No crecí en un hogar funcional, sino en un hogar disfuncional, sin ver a papi, sin ver a mami. Hoy en día mi papá me ama, ama a mi esposo, se siente orgulloso. Mi madre se siente orgullosa de decirle a la gente, mi hija es pastora, mi hijo es profeta. Pero cada que ella dice eso, yo digo, Dios mío, ha valido la pena. Mi madre no va a ninguna iglesia, aunque yo le diga. ¿Y sabe a cuál iglesia va? ¿A cuál? A la mía. De la capital, porque somos de la capital, se trasladó al sur, que está a 4 horas, solamente a apoyarme en una campaña, porque ella sabe lo que he sufrido y sabe que Dios es real. Y ¿sabes qué te digo? Hay personas que hoy le digo de parte del Señor, cuando quieras rendirte, piensa en todos aquellos que están mirando tus pasos. No te rindas por un pastor que aún no entiende lo que Dios quiere hacer, por un líder, por un evangelista, por un matrimonio, no importa quién sea. Hay pastores que son de Dios, pero también se equivocan. Hay pastores que Dios lo usa, pero también se equivocan. Por eso no juzgue a nadie, porque sabes que a las personas aún que me hicieron daño en un momento y que yo también le hice daño porque no somos santos, también se equivocan. Pero sabes algo, llévate las cosas buenas de ellos. Y los de que en Colombia me marcaron, los bendigo, gracias, porque yo necesitaba ese proceso. Gracias por cada cosa que no entendía. Gracias por cada error, gracias por cada vituperio, gracias por hablar cosas que yo nunca dije, porque a través de eso fui libre del que dirán, que pensé que lo había vencido. Gracias porque a través del fuego entendí que el fuego iba a provocar que yo entendiera que no me casé por emoción, me casé porque Dios está y seguiré en el asunto. Dios mío, esto se puso serio. Impresionante el tiempo profético acá con la pastora, hablando de su testimonio. Creo que va a bendecir muchas vidas. Amén. En muchos lugares donde hay gente que va a compartir este poderoso testimonio. Pastora, puede despedirse de esa bella audiencia y presentar su libro acá. Claro que sí, estamos promocionando mi tercer libro, Seguiré siendo luz, un libro que próximamente va a ser lanzamiento porque en medio de las tinieblas Dios me permitió ser luz y ya es el tiempo de que usted también sea luz en medio de todo lo que esté pasando. Recuerde avanzar, no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos. Vamos por la milla extra. Cualquier cosa que pase, encomiéndate a Dios. Pídele al Señor que te dé la sabiduría. No salgas huyendo de cualquier crisis. Pide a Dios que te ayude, porque sabes algo, hay crisis que vienen para tu vida, no para matarte, sino para sacar lo mejor. Si hoy Dios me tiene donde me tiene, si hoy soy pastora por la misericordia del Señor junto a mi esposo, es porque verdaderamente fuimos probados y vencimos y seguiremos venciendo, porque esto hasta que Cristo venga o vayamos por Él. No te detenga, avanza, sé luz y recuerda, hay testimonios que son de edificación, que otros están muertos
cuarto porque no han escuchado un valiente que diga, yo lo viví y lo pude superar. Guarda tu corazón, que de él mana la vida. ¿Cómo pueden seguirle en su red, pastora? Sí, mis redes sociales como Raquel Nin Oficial, Facebook y demás redes sociales, Pastora Raquel Nin. Ahí estamos para servir. Nuestros 3 libros están en Amazon. Pueden buscarme también como Raquel Nin para gloria y honra del Señor. Amén, amén. Bueno, pastora, así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Dejamos cumplimiento sobre usted y también su familia. Mi gente linda, comparta esto, denle like, suscríbase al canal y recuerde, ponga debajo en los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Si quiere una segunda parte, porque el tiempo es corto, pídala aquí y comprométase con la pastora. Así que Dios te bendiga. Shalom.